Somos casa de oración, somos casa de adoración, somos casa de avivamiento familiar. Mi casa es casa de avivamiento familiar. Así que, ¿cómo prepararnos para un año de posibilidades? ¿Cómo prepararnos para un año de posibilidades? 2022, ¿cómo prepararte, iglesia? Desde ya quiero ayudarte a dirigir en algunos consejos. ¿Cómo prepararte para un año de grandes posibilidades? Aunque hay batallas en el horizonte, aunque hay problemas y retos, pero en Dios hay posibilidades. Pero ¿cómo nos preparamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué elementos tenemos que reforzar, sumar? Préstele atención a esto que vamos a hablar hoy, que no lo vamos a terminar seguro hoy. Te voy a dar una síntesis rápida. Aquí hay un milagro que tiene que ver con un padre y su hijo endemoniado, pero que tiene unos elementos que nos ayudan a prepararnos de cara a un año de posibilidades. Y dice la Biblia, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre. Mateo 17:14, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí. Mi hijo, que es lunático, padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos. ¿Y qué pasó con los discípulos? No le escucho. ¿Qué fue lo que pasó con los discípulos? No le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Y viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le hicieron la gran pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Detengámonos acá. ¿Cómo prepararnos para un año de posibilidades? ¿Cómo nos preparamos para un año? Este es un milagro interesante. Más bien es una liberación extraordinaria. Hay un padre que tiene una batalla en su casa. Hay un padre que tiene una lucha. Esta historia no solo la contó Mateo, la contó Marcos y la contó Lucas en los 3 evangelios. Y cada uno le suma un elemento que vale la pena observarlo con cuidado. Esto es una historia narrada en los 3 evangelios. Y es muy bueno porque nos presenta una radiografía de lo que es la iglesia, de lo que somos nosotros hoy. Póngale cuidado a este cuadro interesante, familia. Jesús viene, porque dice la Biblia en el verso 14, si usted lo lee, el versículo 14 dice que cuando llegaron, ¿llegaron de dónde? Inmediatamente uno tiene que mirar el contexto, ¿de dónde viene Cristo? Cristo viene de lo que se conoce como el monte de la transfiguración. Mateo 17:1, 6 días después, si usted lee conmigo Mateo 17:1, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó a un monte. Y allí, verso 2, se transfiguró. Es decir, Jesús viene de revelarse a sus discípulos como Él es. Porque sus discípulos han visto a Cristo en lo humano, en lo débil. Y lo van a ver peor todavía, porque ¿cómo van a ver a Cristo más adelante? Lo van a ver colgado en un madero, lo van a ver sangrando, desfigurado, vuelto nada. Es decir, los discípulos van a ver a alguien todavía peor, más débil. Pero Cristo los lleva al monte para enseñarles que aunque lo vean débil mañana, ese no es Él, señores, porque la verdadera naturaleza de Cristo es de gloria. Porque en el reino hay gloria. Porque aunque haya pruebas y luchas, lo que viene es gloria y victoria. Vamos, alguien alaba a Dios acá. Entonces, los discípulos, sobre todo Pedro, Jacobo y Juan, vienen de un monte de gloria. Pero mire el cuadro, mire la radiografía de la iglesia y de nosotros. Tenemos un Cristo de gloria. Porque arriba en el monte hay una revelación de un Cristo de gloria. Pero mientras
Mientras Pedro, Jacobo y Juan están contemplando la gloria de Cristo, ¿qué pasa aquí abajo? Allí abajo en el valle, allí están en el monte, pero allí abajo hay un padre que trajo a su hijo ante los discípulos. Ante los discípulos. Y yo quiero que vaya conmigo a Marcos, porque Marcos suma un elemento que no está en Mateo, pero que me parece que es un elemento que debemos verlo con cuidado. Marcos capítulo 9, verso 14. Marcos 9, 14. Vaya conmigo al pasaje paralelo de este milagro, pero en Marcos, y observe lo que dice. Marcos 9, 14 dice que cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas. ¿Qué dice Marcos que no dice Mateo? Marcos dice que cuando Jesús llegó, ¿qué fue lo que vio? Una multitud alrededor de los discípulos. ¿Y qué estaba haciendo esa multitud? Estaban discutiendo, estaban peleando, estaban disputando. Y me imagino que lo que disputaban es: ¿y por qué no se sana? ¿Y qué pasó? ¿Y para qué? ¿Y para allí? Estaban disputando. Y entonces verso 15: y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, escuche esto, venga, esta frase es importante: maestro, ¿traje a qué? Espera, aquí hay algo que confunde. ¿Dónde estaba Cristo? Pero este hombre que está diciendo, ¿a quién trajo? Pero no está Cristo. O sea, Cristo está en el monte, pero el hombre dice: yo lo traje a ti. Gracias. Pero Jesús no está ahí. ¿Sí nota lo poderoso de esto? Realmente, ¿a quién le trajo el hombre su hijo? A los discípulos. Pero para él, los discípulos es Jesús. Porque si caminan con Cristo, pues yo espero que lo que Cristo es, lo sean los discípulos. Wow. Yo espero que lo que los discípulos, que lo que es Cristo, sean ellos. Qué interesante. Wow, observe esto con cuidado. ¿Y sabe por qué es una radiografía nuestra? Porque note esto: aquel hombre viene esperanzado en que los que son discípulos de Jesús tengan la misma respuesta que tendría Cristo. Pero cuando el hombre llega, ¿cuál es la gran realidad? La gran realidad es que los discípulos no pudieron. Sí, no pudieron. Por eso, si usted vuelve a Mateo, si usted vuelve conmigo a Mateo 17, el hombre es claro en la conclusión o en la respuesta a Jesús en el verso 16. Mateo 17, 16. Lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Entonces mire la radiografía de la iglesia. Me encanta este pasaje. Me habla profundamente Dios. Porque este pasaje está describiendo lo que hoy somos. Primero, tenemos a un Cristo poderoso. Gracias. Tenemos a un Cristo glorioso. Pero por el otro lado, tenemos a unos discípulos, o somos unos discípulos imposibilitados. Gracias por el amén. Somos unos discípulos imposibilitados. Pero mire lo tremendo. Hay gente que cree que como tú vienes a la iglesia, dice que eres cristiano, lo que Cristo hace, tú lo puedes hacer. Y te van a buscar. Pero viene un problema. ¿Cuál es el problema? Que a veces estamos imposibilitados. Entonces, pastor, ¿y qué tiene que ver esto de cara a un año que viene? Claro, porque todos los que estamos acá tenemos problemas o vamos a enfrentar problemas. Tenemos luchas o las vamos a vivir. Tenemos retos
delante nuestro. Pero ¿cómo tenemos que prepararnos para esos retos y problemas? Pues tenemos que seguir el patrón que está acá. Y yo quiero invitarle a que observe conmigo algunas claves, por lo menos 2 hoy rápidamente. Si tú quieres prepararte de cara a los retos, problemas del hoy o del mañana, lo primero que tú necesitas es mantener tu enfoque en Cristo. Oh, gracias. Dije, tienes que mantener tu enfoque en Jesús. No puedes permitir que nada te saque del enfoque de Jesús. Y vengo a decirle a la iglesia presente y a la iglesia virtual, online, desde casa, mantenga su enfoque en Jesús. Y mire el Padre, analicemos el Padre. Por favor, deténgase conmigo. Yo quiero levantarme en esta mañana y hay que aplaudir a este papá y hay que bendecirlo. ¿Sabe por qué? Porque note lo siguiente. Este papá tiene un problema serio. Es más, si usted vuelve a leer Marcos, el capítulo 9, Marcos nos dice lo que no dice Mateo. ¿Desde cuándo tiene el problema? Léalo conmigo, Marcos capítulo 9, verso 21. Cuando Jesús pregunta, Marcos 9, 21, dice la Biblia, y Jesús le preguntó al Padre. ¿Qué le preguntó al Padre? Oiga, cuénteme, ¿hace cuánto? ¿Y cuál fue la respuesta del Padre? Desde niño, desde niño. Y Mateo dice que era un muchacho, así que calculando puede ser que 14, 15 años, desde niño. O sea que desde que nació, el papá ha visto que su hijo convulsiona. Y es tan terrible la situación que dice que un tiempo cae en el agua, otra en el fuego, y el destino, ¿qué era lo que el papá estaba esperando? Porque dice el verso 22 de Marcos 9, 22, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua. ¿Cuál es el objetivo? Para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cuál era el objetivo del diablo con este muchacho? Matarlo, porque a veces los problemas como que vienen a matarnos, a matar nuestra fe, nuestra vida. Parece que el gran propósito, la única esperanza que el padre, usted se imagina desde niño, el padre, ¿a qué horas mi hijo va a morirse? Y tenían que salir corriendo a hacer tantas cosas. Así que son muchos años en lucha. Yo no sé cuántos años tú tengas en tu batalla, no sé cuántos años tú tengas en las luchas de adentro de tu casa que nadie más ve. Pero aquel hombre en algún día escuchó de Jesús. Y el hombre vino y se fue a la iglesia de Jesús. Porque ¿qué representan los discípulos hoy? Señores, somos nosotros. Y el Padre vino esperanzado en que los que decimos ser cristianos podamos tener respuesta. Y el Padre llegó con ilusión al culto del domingo y dijo aquí, y llegó y agarró a los hermanitos y venga, hermanos, oren por mi hijo. ¿Y qué pasó aquel domingo? No hubo nada. Escúcheme esto, familia. Yo quiero que usted observe aquí hay algo poderoso que el Espíritu Santo quiere abrirle a los que tengan entendimiento hoy. ¿Sabe dónde está el éxito del Padre? Que aunque los discípulos fallan, el Padre mantiene el enfoque en Cristo. Porque aunque fallaron los discípulos, el Padre sabe que en Jesús habrá victoria. Y quiero decirle algo, familia, escúcheme bien, porque aquí está algo que la gente tiene que entender. ¿Sabe qué es lo que más amarga? Óyeme bien. Cuando este padre trajo a su hijo y los discípulos no pudieron, ¿qué pudo haber venido en el padre? Decepción, frustración, me voy. Pero el padre está ahí firme, esperando. Y cuando Jesús viene, sale a él. Aleluya. Porque el enfoque del Padre no eran los discípulos. El enfoque del Padre era Cristo. Y entonces aquí hay una gran lección que quiero decirle. Aunque la iglesia te falle, mi enfoque no es la iglesia. Mi enfoque es Cristo. Aleluya.
Ey, pero escúcheme bien esto, porque yo sé que a alguien le gusta darle palo a los discípulos. Alguien ya estará, ya que esos discípulos, no, pero espérese un momentico. Esos mismos discípulos que usted los vio que no pudieron, lea la Biblia, lea unos capítulos atrás si quiere en su casa, lea Mateo 10. Esos mismos que no pueden, en Mateo 10 Jesús los envió y fueron de casa en casa y sanaron, liberaron. Es más, esos mismos regresaron ante Jesús y le dijeron: Señor, hasta los demonios se nos sujetaban. La pregunta es, ¿y qué pasó? Bueno, le voy a decir qué pasó. Lo que usted tiene que entender, que los discípulos son humanos, que la iglesia está formada por hombres, que hay días que tenemos una unción. Mire, hay días, Dios mío, que usted ora y todo pasa, pero hay otros días que ora, wow, y más bien se muere por el que uno ora. Y uno dice: y Dios mío, no hubiera orado. Oiga, hay días que yo predico bien, pero hay otros días que ni me entiendo lo que predico. Y yo me paro y digo: ¿yo qué fue lo que dije? Pobrecitos los que me escucharon, porque yo ni entiendo qué fue lo que dije. Esa es la realidad. Pero como usted no entiende eso, como usted cree que todo es divino, pero aquel hombre, afortunadamente, él estaba ubicado. Aunque le está diciendo: Señor, yo vine, tus discípulos no pudieron, pero no hay problema. Yo sé quién es mi enfoque. Yo sé que mi enfoque es Cristo. Porque aunque me fallen los discípulos, aunque me falle la iglesia, porque somos humanos, porque aquellos mismos que sanaron, que fueron enviados como misioneros, es asombroso, léalo. En toda casa sanaban y sanaron a todos y había milagros y tantas cosas. Es curioso que ahora no pueden. Porque sí somos. Porque hay batalla. Ahora déjeme decirle algo. Aquel padre se pudo haber decepcionado y haber ido. Yo quiero preguntarle algo. ¿Quién pierde cuando se va del evangelio? Porque escúcheme esto, agarre esto tan importante. El padre se va. Imagínense que el padre y los discípulos se reunieron los 9, porque recuerde, hay 3 que están con Jesús en el monte, ¿no? Y aquí hay 9. Y me imagino los 9 orando: Señor, reprende, fuera. Y el peladito ahí, sudando la gota. Y nada, hermano, le echaron aceite, le leyeron el Salmo 91, hermano. Oiga, que no le hicieron. Se reunieron los 9, oraron, llamaron a los intercesores. Nada. ¿Sabe qué pudo haber dicho el padre? Me voy. Pero óyeme bien. Escúchame bien. Si usted se va, ojo con esto, su hijo. Wow, alguien me está. Le estoy hablando a padres. Alguien profético entienda. Cuando tú te mueves, pierde tu generación. Porque recuerde que está confesando en Marcos. ¿Cuál era el propósito del diablo con su hijo? Señores, tú te vas. Y esos mismos 9 que no pudieron, no perdieron. Porque aunque esos 9, por incrédulos o lo que sea, recuerde que esos mismos 9, mañana Jesús los comisionó. Les dio la gran comisión. Mañana Jesús los ungió en Pentecostés. Y esos mismos 9 se convirtieron en iglesia. ¿Alguien me está escuchando? Escúcheme. Tú te vas, pero la iglesia, con todos los defectos, sigue siendo iglesia. Y esos que hoy no pueden orar, no importa, pero siguen siendo iglesia. Y mañana Dios los va a usar para cosas. Vamos, apláudale. Abráceme a alguien y dígale: enfocadito en Cristo, enfocadito, mijo. Dígale: enfocadito en Cristo. Deje de andar esperando en los hombres. Enfocado en Cristo. Deje de andar esperando en los hombres.
Enfocadito en Cristo. ¿En quién hay que estar enfocado? Hay que buscar a los discípulos, claro, que oren. Gloria a Dios si usted lo agarra. Mire, desafortunadamente el papá los agarró en el día de... Señores, hay días, gloria a Dios si me agarran en el día de alta, pero a veces lo agarran a uno en el día de baja, hermana. Pobrecito, ¿qué hacemos? Ojalá el papá los hubiera agarrado en aquel tiempo cuando fueron misioneros. Esos estaban ungidos hasta los huesos, hermano. Pero los agarró aquel día. Pero ¿sabe por qué? Porque tu enfoque debe ser Cristo. No son los discípulos. No es mi vecino cristiano, no es mi líder, no es el pastor. Quien te va a levantar es Cristo. Mucha gente está amargada y decepcionada porque vinieron y no hubo en los discípulos. Y se van y pierden. Recuerde, esos 9 fueron iglesia. Pero si el padre se va, su hijo se muere. Gracias. Ahora cerremos, terminemos. Señores, a Jesús lo molestó esto, por supuesto. Dice el verso 17. Verso 17 de Mateo, capítulo 17. Mateo 17. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo? Wow, Mateo 17. ¿Hasta cuándo os he de soportar? O de estar con vosotros, y hasta cuándo os he de soportar. Entonces, ¿usted quiere prepararse para un nuevo año, para los retos? Mantenga su enfoque en Cristo, pero en segundo lugar, tenemos que vencer la incredulidad y la perversidad. Hay una incredulidad, hay una perversidad del corazón. Jesús aquí identifica algo muy fuerte. Jesús aquí dice a los discípulos y a la gente que está ahí, y eso lo molesta a Jesús: ¿hasta cuándo? Y mire lo que los llama: generación. O sea, ustedes tienen una herencia. Ustedes han cargado una herencia. ¿Una herencia de qué? De incredulidad, y una herencia de perversidad. Wow. Y permítame estudiarle 2 palabritas aquí rápido. Bueno, estudiarlas. La palabra incredulidad y perversidad, esas 2 palabras hay que tomarlas. Permítame un momento. La palabra incredulidad es la palabra apistos. Apistos, que significa infiel y desleal. Jesús le está diciendo: ustedes son una generación infiel, una generación desleal, carente de creencia. Un apistos. Pero luego usa la palabra perverso. La palabra diestrefo es un torcido. ¿Un qué? Torcido. Ustedes son una generación que se han torcido, que se han deformado. Son palabras fuertes. Jesús está usando 2 palabras fuertes. Los está llamando desleales y los está llamando torcidos, deformados. Ustedes se han deformado. En vez de tener un corazón de fe, han permitido que los años los deformen, los tuerzan. Ahora alguien dirá: estas palabras Jesús las inventó ahí. No. Jesús es un hombre de la palabra. Y Jesús tomó algo que ya no fueron de él. Las palabras que Jesús cita acá no son de él, son de Moisés. Moisés, antes de morir y antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida, Moisés tuvo un cántico. Deuteronomio 32. Vaya conmigo a Deuteronomio 32, por favor. Vaya para que usted observe de dónde Jesús saca las palabras y el contexto, que es muy importante. Deuteronomio capítulo 32. Y entonces Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. Es un cántico muy amplio, no lo vamos a leer todo, unos versos. Porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él.
Él es justo y recto. Pero mire lo que dice el verso 5. La corrupción no es suya. ¿De quién es la corrupción? De sus hijos es la mancha. Diga conmigo, mancha. Y entonces arregló enseguida, ¿qué dice? Ya sabe de dónde sacó Jesús las palabras, señores. Jesús está tomando las palabras del cántico de Moisés. Porque Moisés, cuando cantó, ¿de quién estaba cantando Moisés? Del pueblo que salió de Egipto. Y ese pueblo que salió de Egipto se volvió una generación torcida. Mira, ahí está la palabra, una generación torcida, una generación perversa. En vez de creerle a un Dios de milagros, se volvieron torcidos. Entonces Moisés está cantando y Moisés está aclarando algo que es importante. De Dios no es la corrupción es de sus hijos. Y entonces aquí pone una palabrita clave, una mancha. ¿Sabe qué tenemos nosotros? ¿Sabe qué tiene usted? Una mancha. ¿Y cómo se llama esa mancha? Esa mancha se llama incredulidad. Esa mancha se llama torcido. Todos los que estamos acá tenemos una mancha. Algunos tienen una mancha pequeña, mediana, otros una manchota. Pero todos cargamos una mancha. No se preocupe. Sí. Porque en algunos la mancha es más grande, otros no, pero igual hay una mancha. Señores, una mancha que se llama perversidad o que se llama incredulidad. Ahí está, luchamos con esa mancha. Y luego dice Deuteronomio 32, 18. Mire lo que dice Deuteronomio 32, 18. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ay, ay, ay. O sea que ya Israel era torcido e infiel. Por eso es que Jesús, ahora usted entiende por qué Jesús se molesta tanto. ¿Hasta cuándo los he de soportar? Porque Jesús está diciendo, igualito que hace siglos, sigue siendo hoy. Y no se preocupe, que igual que los discípulos también sigue siendo hoy. Gracias por el amén. Aleluya. Familia, luchamos con la incredulidad y la perversidad. Estamos manchados. Manchados, sí. Pero escúchame bien. A pesar de todo, el padre del muchacho vio victoria. Y aquí quiero cerrar ya para decirte algo, iglesia. Marcos el capítulo 9. El padre del muchacho tuvo que luchar contra la incredulidad también para vencer. El capítulo 9 de Marcos, por favor. Capítulo 9. Cuando el padre le describe a Jesús la situación de su hijo, verso 22 que lo leímos, y muchas veces le echan el agua en el fuego para matarle, pero el padre le dice: ten misericordia y ayúdanos. Marcos 9:23 es clave en esta mañana. Pero Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree. Al que cree. Vamos, ese aplauso debería ser más fuerte. Usted que está acá o el que está en casa. Quiero decirle a alguien que al que cree todo le será posible en el año 22. Yo no sé los proyectos que tenga, pero Dios va a levantar tu casa. Pero al que cree todo le será posible. Pero mire, póngale cuidado. Aquí viene algo que es como contradictorio. Qué tremendo lo que dice. Verso 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Bueno, al fin creo que
¿Cómo así que creo? ¿Alguien ha entendido este pasaje? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo entendemos este pasaje? Muy sencillo. Esta es la lucha que tú y yo tenemos. El Padre fue muy honesto con Jesús. El Padre le dijo: yo creo. O sea, yo tengo una parte de fe, pero tengo una lucha. Se lo voy a poner de esta manera. ¿Cuántos creen que Jesús es poderoso? No, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Jesús es poderoso? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es poderosa? Usted no tiene problema, fíjese que usted cree. Ahora, usted está enfermo, tiene una crisis económica. Usted dice: yo creo en el Dios. Pero ahora la pregunta es: ¿cuántos creen que ese Cristo poderoso te puede sanar? ¿O te quiere sanar? ¿Cuántos creen que esa economía deteriorada Él la puede cambiar? Es fácil creer. Yo creo en la palabra. Yo creo que en eso yo no tengo ni la más mínima problema. ¿Dónde está el problema? En que ese Cristo poderoso pueda actuar en mi casa. O sea, lo que el hombre está diciéndole de manera honesta es: Señor, yo creo. Es decir, yo creo que tú puedes sanar a mi hijo lunático, pero ayuda a mi incredulidad. En otras palabras, yo creo en tu poder, pero tengo lucha, porque son muchos años viendo a mi hijo en problemas. Tengo lucha para creer que tú estás pendiente de mi hijo. O sea que el hombre reveló la gran lucha que tú y yo tenemos. Dentro de nosotros hay fe, pero también hay duda. Dentro de nosotros hay capacidad de creer, pero también hay duda, hay lucha. Pero el hombre lo confesó. Y note usted que Jesús no lo cuestionó. Inmediatamente, o más bien el verso 25: y cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Colóquese en pie, por favor. Venzamos la incredulidad, venzamos la perversidad, para prepararnos de cara a un nuevo año. Número 1, recuerde: mantenga el enfoque en Jesús. Mantenga el enfoque en Jesús. Va a haber gente que te falle. Vamos a fallar en algún momento, pero mi esperanza no es el hombre, mi esperanza es Cristo. Cristo es el que va a darte victoria en el año que viene caminando. Pero también necesitamos luchar. ¿Contra qué necesitamos luchar? Contra la incredulidad y la perversidad. Yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Qué linda la confesión. Pero Jesús vio la honestidad del papá. ¿Sabe por qué Jesús sanó al hijo? Porque vio una puerta de fe en el padre. Porque aunque tenía una lucha, pero vio una puerta de fe. Y entonces lo sanó. Y cuando todo el mundo creía que estaba muerto, Jesús lo levantó. Porque lo muerto de tu casa Él lo va a levantar. Porque aquí debe haber un padre, una madre que guerree su casa. Aleluya, sus hijos los va a guerrear. Y aunque parezca que están muertos, y aunque parezca que las tinieblas lo meten en el fuego y en el agua y lo revuelcan, pero tú te vas a parar y vas a decir: yo creo. Vamos, alguien cree acá. El año que viene será diferente para ti. Entonces yo digo: creo. Vamos, alguien dice conmigo: creo.
Vamos una vez más, alguien dice: yo lo creo, lo creo, lo creo. Aleluya. Que vienen días de victoria. Somos casa de oración, somos casa de adoración, somos casa de avivamiento familiar.